donde tenemos un grupo de excelencia en investigación sobre la gripe A, que en estos momentos centra su acción investigadora en los 4 proyectos siguientes. En primer lugar, un proyecto europeo que estudia la naturaleza de la gripe A. Estamos hablando de investigación básica. En segundo lugar, un proyecto del Plan Nacional I+D orientado al desarrollo de una vacuna para la gripe A. Hablamos de investigación fundamental aplicada. En tercer lugar, un estudio diagnóstico interuniversitario promovido por el Ministerio de Sanidad del impacto de la gripe A en España, con análisis diferenciados por regiones, edades, sexo y sectores laborales. Hablamos de investigación evaluativa. Y, finalmente, un estudio valorativo encargado por el Gobierno de Aragón del desarrollo y consecuencias del último programa de vacunación contra la gripe A en la comunidad autónoma, así como de sus posibles alternativas de mejora. Volvemos a hablar de investigación evaluativa. De este último tipo de investigación es del que vamos a ocuparnos en las siguientes reflexiones. En nuestro propio grupo de investigación en el ICE hicimos investigación evaluativa cuando elaboramos el informe PISA sobre el aprendizaje científico para la muestra ampliada de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, sin embargo, cuando a partir de los datos de PISA en 6 países indagamos sobre la incidencia de la directividad del profesor en el aprendizaje de las ciencias, estábamos haciendo investigación básica. La investigación evaluativa, también conocida en la literatura especializada simplemente como evaluación, surge a mediados del siglo XX como respuesta obligada a la necesidad de analizar, valorar y perfeccionar las políticas y programas en que se apoyan las sociedades modernas para desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Debido a su origen, durante algún tiempo, la denominación más habitual de este tipo de investigación fue la de evaluación de programas, pero posteriormente fue asentándose el término de investigación evaluativa, con los objetos sobre los que actúa, políticas, sistemas, personal, recursos, instituciones, etcétera, son muchos más que los programas sociales. Esta investigación es transversal, pues incide en todo tipo de disciplinas y ámbitos de relevancia social, como un mecanismo estratégico de cambio y una aliada de los responsables políticos y sociales para optimizar sus acciones y sus decisiones. Por ello, a los evaluadores se les define como investigadores agentes del cambio. El nacimiento de la investigación evaluativa es paralelo al debate que tiene lugar en las ciencias sociales alrededor de los 3 paradigmas clásicos de la investigación: el experimental o positivista, propio de las ciencias naturales, el hermenéutico, propio de las ciencias humanas, y el apoyado en la corriente filosófica de la teoría crítica de Habermas, orientado hacia la transformación social. En este escenario aparece una corriente de analistas que demandan la formalización de un paradigma para el cambio social, como medio para resolver los problemas epistemológicos que tiene planteados la investigación desde una visión praxeológica caracterizada por la interacción entre acción y reflexión. En este contexto, y dentro de la corriente de pensamiento de base crítica, surge el paradigma denominado pragmático, de naturaleza híbrida entre el experimental y el hermenéutico, que formaliza Fishman en 1991 y que, a nuestro entender, es el que mejor enmarca la realidad conceptual y metodológica de la investigación evaluativa. Se trata de un enfoque reactivo de la investigación que busca el cambio y soluciones a problemas concretos desde una posición pragmática y contextualista. Entre los elementos definitorios de este paradigma destacaríamos su fundamentación en el construccionismo social, la ideografía como modo básico de investigación, la investigación en situaciones naturales, la flexibilidad y diversidad metodológica y métrica y la observación como fuente principal del conocimiento. Hay que resaltar que la investigación evaluativa trata con objetos de decisión política y sus informes entran en la arena política, compitiendo con otros elementos y factores intervinientes en el proceso. La evaluación no se mueve nunca en un contexto neutro, ni tampoco los objetos que estudia. En el centro de la escena está el apoyo, la oposición y el pacto político, el prestigio de legisladores y administradores y las expectativas e intereses de todos los implicados. La grandeza y el riesgo de este tipo de investigación está, como señala House, en que es un medio que en una sociedad pluralista utiliza un grupo para justificar su comportamiento ante otros. Otra de las características de esta investigación es que se plantea siempre en un contexto real, como un instrumento intermedio de ayuda a otras disciplinas como la educación, la sanidad, la cultura, la ciencia, la economía, el bienestar social, etc., para resolver problemas prácticos que aparecen en estos ámbitos. Para ello,
los evaluadores se ven obligados a utilizar el conocimiento teórico, facilitando la integración de la investigación básica y la práctica. La educación, por su enorme relevancia social, es uno de los principales objetos de interés para la investigación evaluativa, pero al mismo tiempo ha sido desde la educación desde donde probablemente más se ha impulsado el desarrollo de la propia disciplina, con algunos momentos especialmente importantes. Nuestro primer referente tiene obligatoriamente que ser Ralph Tyler, tradicionalmente considerado como el padre de la moderna evaluación educativa, por ser el primero en dar una visión metódica de la misma, superando la simple medición y planteando la necesidad de una evaluación científica que sirviera para perfeccionar la calidad de la educación. Tyler nos dice que evaluar no es simplemente medir para ver lo que se encuentra, sino comprobar si se han logrado o no los objetivos previstos. Dicho esto así, hoy nos parece una trivialidad, pero en los años 40 del siglo pasado fue algo absolutamente revolucionario. Con sus propuestas, Tyler dio el pistoletazo de salida a la evaluación curricular, una pujante rama de la investigación evaluativa en nuestros días. En los años 60, Cronbach continúa con esta línea de pensamiento, pero abriendo mucho más el marco conceptual y funcional de la evaluación, que asocia de manera nítida al proceso de toma de decisiones sobre los programas, los participantes y la regulación del sistema. También destaca el potencial que tiene para la mejora la evaluación durante el desarrollo de los programas sobre la que se realiza a posteriori y defiende la utilización de criterios de referencia absolutos por encima de los tradicionales estudios comparativos. Metodológicamente, Cronbach aboga por la apertura métrica en todos los sentidos y defiende la realización de estudios analíticos concretos en instancias diversas, en vez de complicados estudios globales a gran escala. También en esta década de los 60, Scriven establece dos grandes orientaciones para los estudios evaluativos: la formativa, dirigida a la mejora del objeto evaluado, y la sumativa, dirigida a su confirmación, acreditación o sanción. Asimismo, llama la atención sobre la necesidad de evaluar los objetivos de los programas y no solo ver si se han cumplido, porque si carecen de valor, su logro es irrelevante. Scriven admite, como Cronbach, los problemas técnicos que tienen los estudios comparativos, pero defiende que la evaluación debe servir para emitir un juicio sobre la superioridad o inferioridad de lo que se evalúa con respecto a sus competidores o alternativas. Estas aportaciones influyeron decisivamente en el enmarque de la denominada tercera generación de la evaluación, en la que no solo se analiza y describe la realidad, sino que además se la valora y juzga con relación a criterios diversos. A finales de los años 60, y como consecuencia en parte de la dura recesión económica, entra en escena un nuevo movimiento, la era de la accountability, de la rendición de cuentas, que se asocia fundamentalmente a la responsabilidad del personal docente en el logro de las metas educativas. Aquí se empezó a fraguar la idea, hoy consolidada, de que en la educación pública y en la función pública en general no basta con ser eficaces, pues hay que hacerlo con el máximo nivel de eficiencia posible. A partir de los 70, durante aproximadamente 2 décadas, se desarrolla la investigación evaluativa con la proliferación de toda clase de modelos de evaluación, más de 40, que inundan el mercado bibliográfico y que expresan distintas ópticas sobre qué es y cómo debe conducirse un proceso evaluativo. Se trata, por tanto, de una época de fortalecimiento conceptual y metodológico, aunque siempre se ha mantenido el debate sobre si estos supuestos modelos lo eran en sentido estricto o constituían simplemente enfoques diferenciados. Algunos de estos modelos consideran el proceso de evaluación al servicio de las instancias que deben tomar decisiones. El ejemplo más conocido y utilizado de todos, el CIP, contexto, input, proceso y producto, propuesto por Staffelbein y colaboradores, que hoy entendemos no como una secuencia lineal, sino con el contexto en interacción sistemática con los otros 3 componentes del mismo. Un segundo bloque es el representado por los modelos alternativos, entre los que destacan la evaluación respondente de Stake, la evaluación democrática de McDonald, la evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton y la evaluación como crítica artística de Eisner. Esta época de enorme desarrollo teórico y metodológico de los años 70 y 80 se ha denominado como época de la profesionalización y de consolidación de la investigación evaluativa como una pujante disciplina académica. En este contexto, lógicamente, aparecen nuevas revistas especializadas, se fundan asociaciones científicas relacionadas con el desarrollo de la evaluación y las universidades empiezan a ofrecer cursos y programas de investigación evaluativa, no solo en posgrados y programas de doctorado, sino también en planes de estudio para titulaciones de grado. En paralelo, muchas de las grandes universidades crearon centros de investigación en evaluación.
A finales de los 80, tras todo este desarrollo antes descrito, Guba y Lincoln ofrecen una alternativa evaluadora que denominan cuarta generación, pretendiendo superar lo que a su entender eran deficiencias de las 3 generaciones anteriores, tales como una visión gestora de la evaluación, una escasa atención al pluralismo de valores y un excesivo apego al paradigma positivista. La alternativa la denominan respondente y constructivista, integrando de alguna manera el enfoque respondente propuesto por Stake y la epistemología postmoderna del constructivismo. Las demandas, las preocupaciones y los asuntos de los implicados y responsables, conocidos como stakeholders, sirven como base para determinar qué información se necesita en una evaluación que se lleva a cabo dentro de planteamientos metodológicos constructivistas. En esta visión se retienen las características del evaluador fruto de las 3 primeras generaciones, esto es, la de técnico, la de analista y la de juez, pero estas deben ampliarse con destrezas para recoger e interpretar datos cualitativos y actuar como historiador, iluminador y mediador de juicios e intereses en el contexto sociopolítico en el que se investiga. Scriven, este recorrido analítico de grandes impulsos desde la educación debe recoger necesariamente las ideas y recomendaciones que ya más recientemente nos ha venido ofreciendo Daniel Staffelbin, proponente del modelo CIP a finales de los 60 y desde 1975 a 1988 presidente del Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación. Partiendo de los 4 principios básicos del Comité Conjunto, esto es, utilidad, factibilidad, legitimidad y precisión, Staffelbin desarrolla un enfoque de los estudios evaluativos que denomina objetivista y que se basa en la teoría ética de que la bondad moral es objetiva e independiente de los sentimientos personales. Sin embargo, defiende que el desarrollo de estándares es perfectamente compatible con la atención a los diversos implicados, valores y contextos sociales y las metodologías participativas, tal como se defiende desde posiciones constructivistas. Scriven se muestra cercano a la denominada visión fuerte sobre la toma de decisiones, representada fundamentalmente por el modelo CIP de Staffelbin y sus planteamientos, y extiende esta visión con una perspectiva transdisciplinar en la que la investigación evaluativa tiene 2 componentes: el conjunto de campos de aplicación de la evaluación y el contenido de la propia disciplina, algo parecido a lo que ocurre con disciplinas como, por ejemplo, la estadística y la medición. Esta visión es objetivista, pues defiende que el evaluador determine el mérito o el valor de los objetos investigados. Se trata también de una visión técnica, con apoyos metodológicos propios y de otras disciplinas, y con una orientación preferente hacia el consumidor más que hacia el gestor o intermediario de las políticas. Una crítica que podría hacerse a este planteamiento de Scriven está en el excesivo énfasis de la orientación al cliente, al usuario en sentido estricto. Para nosotros, esta orientación debe ser más plural y dirigirse a todos los implicados, responsables, gestores y, por supuesto, los consumidores en el sentido que enfatiza Scriven. En la última década tenemos una corriente bastante activa de investigadores que se adscriben a una visión denominada evaluación basada en la teoría y que defienden, frente a las posiciones de Scriven y Staffelbin, más laxas en este sentido, la necesidad de contar previamente con un modelo lógico o teórico del programa u objeto a evaluar. La adaptabilidad, la flexibilidad, la integración de enfoques y el eclecticismo metodológico son elementos definitorios de esta aproximación investigadora. No podemos terminar este sucinto recorrido de hitos sin referirnos al auge tomado en las últimas décadas por la evaluación institucional en el ámbito de la educación superior en la gran mayoría de los sistemas universitarios desarrollados y en particular en el contexto europeo. La evaluación institucional sintetiza y recoge la totalidad de objetos de interés y de ámbitos de actuación de la investigación evaluativa: políticas, programas, sistemas organizativos y de gobierno, relaciones internas y externas, recursos personales y materiales, infraestructuras, etc., apoyándose e integrando además los principios y métodos defendidos desde el campo de la calidad institucional y de los procesos de su control, aseguramiento y mejora. Esta realidad ha impulsado y fortalecido la utilización de ciertas metodologías de investigación, tales como el desarrollo de autoinformes, la utilización de indicadores de rendimiento y los contrastes entre visiones internas y externas. Al hilo de estos impulsos, se han potenciado los enfoques y organismos de evaluación externa, creándose agencias y oficinas intermedias y redes de carácter regional, nacional e internacional de apoyo a las evaluaciones y procesos de acreditación y certificación de calidad. Previamente, hemos recalcado que la investigación evaluativa es un tipo de investigación aplicada que tiene unos objetivos y un terreno de maniobra particular, que no son los que tienen otros tipos de investigación.
De hecho, hemos visto que incluso se ha venido buscando afanosamente por los teóricos de la investigación un enfoque paradigmático diferenciado en el que se incluyera de manera coherente la evaluación. Sin embargo, estamos de acuerdo con los que no ven que existan linderos diferentes en la investigación evaluativa y en la investigación más convencional. Entre las dos se da un amplio espacio de aspectos comunes y está muy extendida entre los especialistas la idea de que es el objetivo pretendido por el trabajo, más que la naturaleza del mismo, lo que distingue a la investigación evaluativa de otros tipos de investigación, y que cuando se habla de investigadores y evaluadores no se está hablando de dos comunidades científicas diferentes, pues ambas comparten raíces, métodos y técnicas. Pero no es menos cierto que existen unas peculiaridades que establecen un marco investigador específico de la evaluación, a menudo definido en comparación con el de la investigación básica. Entre otros muchos recogidos en el texto entregado, podemos resaltar algunos de los elementos peculiares de la investigación evaluativa frente a la investigación básica como los siguientes. La investigación básica busca conclusiones que incrementen el cuerpo teórico del conocimiento, mientras que la evaluativa busca ofrecer sugerencias para resolver problemas concretos. La investigación básica es fundamentalmente nomotética, busca el establecimiento de leyes generales, mientras que la evaluativa es fundamentalmente ideográfica y trata de describir algo en particular en relación a una o varias escalas de valor. La investigación básica es, en principio, una acción independiente y autónoma, mientras que en la evaluativa se responde generalmente a una demanda, a una solicitud. Los investigadores básicos definen libremente sus propios problemas y, frecuentemente, sus preguntas se enmarcan en su propio campo disciplinar, mientras que los evaluadores gozan de menor libertad para establecer las preguntas que deben contestar, necesitando a menudo abarcar un rango disciplinar más amplio y habitualmente multidisciplinar. La investigación básica se suele llevar a cabo en un contexto sin presión o con escasa presión externa, mientras que la evaluativa se suele llevar a cabo en un contexto de presión externa a la espera de sus resultados favorables. La metaevaluación, la evaluación de la propia evaluación, introducida por Scriven, adquiere importancia como consecuencia de la expansión de proyectos de evaluación en todos los terrenos. Parece lógico pensar que lo primero que se necesita es confianza en algo que precisamente se hace para tener confianza a la hora de tomar decisiones sobre un proyecto. La metaevaluación se establece como elemento de garantía científico-profesional y en relación con su desarrollo está el establecimiento de estándares y normas bajo las que llevar a cabo las evaluaciones. En este sentido, hay que resaltar el liderazgo y tutela del Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación, que empezó a trabajar en 1975. Este comité está actualmente auspiciado por más de una quincena de organizaciones académico-profesionales y su mayor aportación ha sido la elaboración y el establecimiento de unas normas ético-científicas para regular la evaluación. Las primeras normas para evaluación de programas fueron publicadas en 1981. Pero el Comité Conjunto las entiende como algo dinámico que deben revisarse y adecuarse periódicamente. El Comité establece normas de utilidad, de factibilidad, de legitimidad y de precisión. Es muy importante observar el orden en el que se establecen las distintas normas, pues actúan como llave o condición previa para las siguientes. En concreto, al plantearse una evaluación, lo primero que hay que asegurar es que sea útil, que tenga sentido llevarla a cabo para mejorar el sistema. En otras palabras, el Comité Conjunto nos viene a sugerir que de entrada una evaluación tiene que ser útil y que si no lo es así, no tiene sentido plantearla. Asegurada la utilidad de una evaluación es cuando se analiza si es viable, si se puede hacer, después si es legítima, si no viola principios legales y derechos de implicados y finalmente se diseña y se realiza con el máximo rigor científico. En el momento presente, en pocas cosas están tan de acuerdo los expertos en investigación evaluativa como en el hecho de que ésta se lleva a cabo con la intención de ser útil e influir en la toma de decisiones posterior. De hecho, los propios evaluadores dedican grandes esfuerzos a conseguir que sus sugerencias sean tenidas en cuenta y aplicadas convenientemente, porque por múltiples razones la utilización de los resultados de las evaluaciones siempre es un asunto controvertido. El problema de la utilidad y el uso de la investigación evaluativa es en estos momentos paralelo al de la relevancia en la investigación en general. Hoy en día, nuestras investigaciones superan mayoritariamente los criterios de validez interna, esto es, los criterios de rigor metodológico. Sin embargo, el panorama es menos optimista cuando se aplican criterios de validez externa, esto es, cuando se analiza y valora la importancia y relevancia científica de lo investigado. No hace mucho, un prestigioso científico formado en nuestra universidad, el profesor Javier Tejada Palacios, Premio Nacional de Investigación en Física, llamaba la atención sobre la escasa relevancia de buena parte de nuestras investigaciones. Pues bien, el correlato en la investigación evaluativa está en los problemas de su utilidad,
con su utilidad y su uso. Criterios básicos para evaluar su calidad desde una perspectiva externa. Sabemos que la evaluación tiene lugar en un contexto en el que el poder, la ideología y los intereses son soberanos e influyen en las decisiones más que las sugerencias de la propia evaluación. Por ello, de antemano, nunca vamos a tener completa seguridad de que una evaluación se utilizará, pero sí sabemos que esta posibilidad se acrecienta si se optimizan algunas condiciones. En concreto, una evaluación es más útil y más utilizable si el evaluador se ha respondido previamente a las preguntas: ¿quiénes utilizarán la evaluación? ¿Qué necesitarán de la evaluación? ¿Cuándo necesitarán la información? Se trata, por tanto, de identificar bien las audiencias, los interesados y afectados en la evaluación, cómo se les puede hacer llegar la información, cuáles son las prioridades de cada una de ellas y cuándo se les debe atender. Por todo ello, es fundamental el contacto y las consultas con las diversas audiencias antes de diseñar y llevar a cabo el estudio y una buena diseminación de sus resultados y propuestas a posteriores. La investigación evaluativa requiere comunicación comprensible de los resultados, respondiendo a las necesidades de los implicados y fundamentando las sugerencias de acción, teniendo presente que el tiempo es crítico para que los resultados tengan la consideración adecuada. No se trata tanto de evaluar de forma rápida, sino de proporcionar la información y las sugerencias en el momento preciso. Los informes de evaluación deben ser comprendidos por implicados con formación académica muy diversa. Los resultados estadísticos, por ejemplo, extraordinariamente frecuentes en la investigación evaluativa, tienen significación para una audiencia determinada cuando son comprensibles para la mayoría, minimizando la jerga estadística, interpretables porque se utilizan unidades de medida familiares o fácilmente explicables, y comparables, pues permiten observar las diferencias con otras situaciones a lo largo del tiempo, otros programas, otras organizaciones. La implicación de los afectados, de los stakeholders, en los propios procesos de evaluación es una de las mejores fórmulas para potenciar su utilización, pues es mucho más fácil que se asuman sus resultados y sugerencias y, consecuentemente, que se acepten y promuevan los cambios necesarios, aunque sean costosos y supongan algunos sacrificios. Las fórmulas de colaboración y participación en las evaluaciones son múltiples y variadas, aunque todas ellas se sustentan, de alguna manera, en modelos organizativos reconocidos genéricamente como democráticos. Una fórmula extraordinariamente extendida en la evaluación institucional, por ejemplo, es la de conjugar fases de autoevaluación y evaluación externa, buscando la integración y la complementariedad de posiciones. Una importante objeción teórica práctica a este tipo de estrategias es la presión del conservadurismo de los miembros de la organización y programa evaluados cuando se trata de cuestionar principios básicos y costumbres muy asentados en su propia cultura o estructura organizativa. Sin duda, este es un problema que puede frenar ciertas innovaciones que deben ser alentados y promovidos con otros esquemas de evaluación y planificación. Sin embargo, a pesar de este riesgo, en un gran porcentaje de las evaluaciones, las estrategias participativas son extraordinariamente importantes para el éxito de las mismas y para la aplicación de sus sugerencias de cambio. Con relación al proceso de toma de decisiones, se plantea siempre el dilema de si los evaluadores deben entrar o no directamente en el mismo. Es obvio que se investiga para ese proceso, pero no está tan claro que los investigadores deban participar en la toma de decisiones. Nuestra posición personal se inclina hacia unos evaluadores que ofrecen conclusiones valorativas y analizan críticamente las alternativas de acción posibles, que es un proceso técnico, pero que no deben intervenir en la toma de decisiones propiamente dicha, que trasciende lo meramente técnico y que debe recaer en las distintas audiencias implicadas en función de su nivel de responsabilidad. En este proceso, donde se cruzan intereses diversos, los evaluadores no solo están obligados a respetar los derechos de los individuos afectados por el estudio, sino que también tienen obligaciones contraídas con los promotores del mismo y con los responsables en la toma de decisiones. Por desgracia, a menudo surgen conflictos de intereses que suelen partir de alguno de los grupos implicados, de los propios promotores del estudio, de los mismos evaluadores, de la naturaleza conflictiva del objeto evaluado o de las decisiones consiguientes. El Comité Conjunto defiende la neutralidad en la evaluación a través del estándar que denomina de viabilidad política, que sugiere anticiparse a las posiciones de los diversos grupos de interés para obtener su colaboración y contrarrestar posibles intentos de mutilación y sesgo en el uso de los resultados. A veces el problema surge cuando la evaluación produce hallazgos que, por su trascendencia o gravedad, debieran ser conocidos por algún implicado en el programa, a pesar de no estar permitido por el contrato de la evaluación. En estos casos, el Comité de Estándares permite a los evaluadores determinadas acciones en la línea de cumplir con su obligación de publicitar dichos hallazgos entre las audiencias afectadas.
Dada esta obligación de atender los intereses de todos los implicados, los estudios que son promovidos para servir a intereses concretos y no a los intereses generales no son evaluaciones legítimas, son simplemente pseudoevaluaciones. Dentro de estas distinguimos entre las controladas políticamente y las inspiradas en las relaciones públicas. En las primeras, los promotores seleccionan y controlan la información que se debe diseminar en función de sus intereses, mientras que en las segundas se centra el estudio solo en determinados aspectos o variables que mejoren la imagen social de lo evaluado. En el primer caso, la pseudoevaluación es un instrumento de justificación de una política concreta y en el segundo, de propaganda. Recientemente, House lanzó una llamada de atención contra el riesgo de infectar y poner en serio peligro el campo de la investigación evaluativa con malas prácticas procedentes de un terreno con una buena imagen en cuanto al diseño de sus evaluaciones. Se refería en concreto a los procesos de evaluación de fármacos que, según este autor, con cierta frecuencia están sesgados a enfatizar excesivamente los efectos positivos del fármaco evaluado y a esconder los negativos, incluso manipulando los diseños de investigación para obtener los resultados deseados. No se puede dejar solo en manos de las empresas beneficiadas ni del mercado, señala House, un asunto tan importante socialmente.